Buen día, gente querida. Buen día y buen inicio de semana, así voy a decir, este lunes 21 de julio de 2025. Vamos a comenzar la jornada con entrevistas, yo digo que muy interesantes, tienen que ver mucho con la coyuntura que estamos viviendo y con buenos invitados también a conversar. Hoy, esta mañana, este lunes, vamos a conversar con Miguel Roca. Él es diputado nacional. Está resfriadísimo, ya lo sentí al saludarlo. Vamos a hablar del tema que es complicado, dolor de cabeza para muchos, buscando soluciones a largo plazo. Eso es lo que está haciendo Miguel y de eso nos va a hablar ahora. Buen día, querido Miguel. Gracias por aceptar conversar con nosotros este día. Buen día, querida Maggie. Siempre un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Buen día y, como dices, buen inicio de semana. ¿Con resfrío? Sí, ha estado haciendo mucho frío en La Paz. Hace un par de días hubo una gran nevada, mucho frío y bueno, eso a uno lo agarra a veces en curva y sí, me ha afectado un poco, pero ya estoy saliendo, gracias a Dios. Bueno, nosotros en Santa Cruz hemos tenido unos días de muchísimo frío, hace unos 10 días más o menos, con vientos terribles, pero los últimos días, la última semana, amanece así fresquito, digo, vos sabés que aquí 17, 15 grados es fríísimo, pero hoy, por ejemplo, en este momento 17 grados la temperatura en Santa Cruz y la máxima va a ser 29, o sea que estamos así, con unas diferencias, unos saltos increíbles. Pero bueno, no lo he invitado a Miguel para hablar pues del tiempo, ¿no? De cuál es la temperatura en Santa Cruz, en La Paz, en el país. Tal vez la temperatura política, la temperatura que estamos viviendo por la crisis económica. Y a propósito de crisis, Miguel, hay una propuesta que ya la habías elaborado hace tiempo, no es de ahorita, un proyecto de ley, si no me equivoco, hoy vas a anunciar, hoy vas a insistir en el tema, esta mañana, en La Paz. ¿De qué ley estamos hablando y cuál es la preocupación central que tiene el diputado Miguel Roca? Gracias, Maggie. Mira, se trata del proyecto de ley 545. A veces nos gusta llamarlas por su número, pero es la ley de carburantes. Es una solución a estas largas filas, a la escasez de diésel y gasolina. Y la solución pasa por eliminar, obviamente, el problema. ¿Y cuál es el problema principal? Se llama YPFB. YPFB detenta un monopolio en la provisión de combustibles. Y lo hace con una mala interpretación de la Constitución. Hay un artículo en la Constitución, el 367, que dice que YPFB es la única autorizada para producir y comercializar hidrocarburos, así lo dice, hidrocarburos. Y de una manera, creo que, no sé si maliciosa o torpe, pero por lo menos equivocada, el Estado boliviano, desde hace muchos años, en los gobiernos del MAS, no distingue entre hidrocarburos, lo que es gas, petróleo, lo que está en el subsuelo, con carburantes. Y este artículo está dentro del régimen de recursos naturales. Y dice que los hidrocarburos, ¿no?, son propiedad del pueblo boliviano. Está bien. Pero entonces, ¿será que el diésel producido en una refinería en Houston o en Kazajstán o en Dubái o no sé dónde es pues propiedad del pueblo boliviano? ¿No? Y ahí entonces comenzamos por, perdón, esta redefinición. Redefinir lo que es hidrocarburos de lo que es carburante, que técnicamente son cosas diferentes. Los carburantes son derivados de los hidrocarburos. Uno no le llama harina al pan, ¿no? El pan que te comes en tu mesa no le dices, invítame un pedazo de harina. No, es una muy simple el ejemplo, pero muy válido, ¿no? Entonces comenzamos por esa definición. ¿Por qué? Porque el problema viene de este monopolio de yacimientos
que encarece por corrupción extrema e ineptitud extrema en YPFB, intermediario de intermediario de intermediario, ¿no? Encarece todo. Luego, otro sinsentido. Se le cobra impuestos a toda la cadena logística. Entonces, lo que hace la ley primero es, con esa redefinición, rompe el monopolio de YPFB. Segundo, libera irrestrictamente toda la cadena logística de transporte, de almacenamiento, comencé por la importación. Importación, transporte, almacenamiento y comercialización lo libera el sector privado. Segundo, elimina todos los impuestos a esa cadena. ¿Qué sentido tiene que con una mano el gobierno te cobre impuestos a la importación, a la comercialización y todo lo que pasa en el medio, y con la otra mano te diga que te va a subvencionar, ¿no? Tercero, saca del régimen de sustancias controladas a todos, a los carburantes. Es otro gran sinsentido que un producto de primerísima necesidad que todos los bolivianos consumimos todos los días esté sujeto a este régimen, que genera otro antro de corrupción y de ineficiencia, que es la Dirección de Sustancias Controladas, que dicho sea de paso, no sé si te ha llegado la noticia de que me han dicho que el viernes fue intervenida por corrupción, ¿no? Vamos a investigar eso también. Entonces, ese es el otro aspecto de la ley. Y finalmente, el aspecto quizá más novedoso es, no hay combustible porque no hay dólares. Y los pocos dólares que tiene el Estado boliviano, que tiene el Banco Central, se los da a los pícaros y a los ineficientes. ¿Qué sentido tiene? A 6.96. ¿No te gustaría a ti recibir dólares a 6.96? ¿No le gustaría a cualquier boliviano recibir dólares a 6.96? Pues los pocos que hay, el Banco Central se los da a YPFB. Entonces, la ley cambia esto porque los dólares se subastan. Pero no se subasta quién me da más bolivianos por este dólar, sino al tipo de cambio, porque hay que respetar la política monetaria. No pretendemos con esta ley cambiar o fijar una política monetaria cambiaria para el próximo gobierno, sino simplemente el mecanismo de subasta es a este dólar, al tipo de cambio oficial, que hoy por hoy es 6.96, ¿quién me da más litros de gasolina y de diésel por este dólar? Entonces, ese es el mecanismo de subasta que le da eficiencia. El que ofrezca más litros de combustible a cambio de ese dólar a 6.96, pues se lo lleva. Y si quieres, es ahí donde se mantiene la subvención. En el resto, eliminas la subvención, ¿no? Eso es, en una síntesis muy, muy breve, el alcance del proyecto de ley. Obviamente da para una discusión más profunda y más técnica, ¿no? Claro, estoy pensando sobre todo en esto último que decía, que tiene que ver con sacar de la ley 1008 los carburantes. En este momento, para que la gente que nos escucha tenga clarísimo cuál es el factor de conflicto que tiene la ley 1008. Y he escuchado a algún candidato, si no me equivoco, que es el de ADN, en un foro, que hablaba precisamente de este tema y decía cuán complicado es, por ejemplo, para el sector agropecuario, por el uso que tienen de algunos elementos que están prohibidos o que están bajo un control muy fuerte en la ley 1008. Es supuestamente porque es un precursor para el narcotráfico. Está bajo el régimen de sustancias controladas. Entonces, es por eso que es tan complicado en épocas donde no había desabastecimiento, inclusive, por decirte, ir a comprar 1 litro de gasolina para mi máquina cortadora de pasto, ¿no? Que tienes que dejar ahí un carnet. Pero cuando pasas de 200 litros, trata de llevar un turril de diésel al campo para tu tractor o para tu máquina o para lo que sea. Entonces tienes que sacar un formulario. Esto lo conozco bien porque lo sufrimos también en la construcción. Inclusive yo teniendo contratos con el Estado,
¿no? Hacer los trámites, tenía que tener un departamento de 3 o 4 personas dedicadas a tiempo completo a hacer estos trámites. Y te extorsionan, porque yo teniendo un contrato con el Estado y no me daban el permiso y no me asignaban la cantidad que necesitaba y te sacan plata, te extorsionan, ¿no? Entonces es espantoso y no tiene ningún justificativo. Hablando de candidatos y de foros, ayer en el debate presidencial, Tuto Quiroga le hacía la pregunta, si no me equivoco, era Tuto a Samuel Doria Medina, porque en un anterior, creo que en el de la CAO o en algún debate o foro anterior, de los candidatos, todos estaban de acuerdo en tomar esta medida de retirar los combustibles del régimen de sustancias controladas. El único que no estaba de acuerdo era Samuel. Y comenta, no, que es que las normas internacionales, obviamente para proyectar esta ley, revisamos bien las normas internacionales y puede que sea una recomendación en materia de narcotráfico, pero bajo ningún punto de vista una obligación. Y de hecho, somos el único país que lo tiene de la región. No lo tiene Argentina, no lo tiene Chile, no lo tiene Perú. Entonces es ridículo. Y aquí, esto me llama la atención, Maggie, porque como tú bien dijiste al inicio de esta entrevista, llevo con esta iniciativa al menos 3 meses o más. Y lo hemos venido consensuando con todos los sectores, nos hemos reunido en Santa Cruz con la CAO, con Fegasa Cruz, con el llamado Comité Multisectorial, también con transportistas, gremialistas, con cañeros, con cisterneros. Y nos hemos reunido, porque tomé esa previsión, con el equipo económico de Tuto Quiroga y el equipo económico de Samuel Doria Medina. Hicieron sus comentarios interesantes en mejorar redacciones, en aclarar conceptos, perfecto, pero estuvieron de acuerdo. Y estoy hablando, y yo creo que ya es momento de decirlo con nombre y apellido, Ramiro Cabero por parte de Tuto, que es el jefe del equipo económico de Tuto, y José Luis Carvajal por parte de Samuel. Invitamos en su momento también Amparo Vallevián, porque todavía había vestigios de ese bloque de unidad. Y Amparo también hizo muy buenos comentarios y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿por qué si todos están de acuerdo en la redacción del proyecto de ley, en sus alcances y todo, por qué los candidatos no están apoyando este proyecto de ley? Porque los candidatos ahora tienen bancadas. De las bancadas de oposición, el que no está con Tuto está con Samuel o está con Manfred. El único que se ha pronunciado a favor de aprobar cuanto antes este proyecto de ley ha sido Manfred Reyes Villa. Y la pregunta, ¿por qué Tuto? ¿Por qué Samuel? ¿Por qué los diputados y senadores que están en sus proyectos políticos electorales están calladitos con relación a ese proyecto de ley igualito que el gobierno? El gobierno, entiendo, no quiere dejar la mamadera de la corrupción en yacimientos, en la que según denuncias que vienen del interior de yacimientos y de muchos otros, participan hasta los propios familiares, los hijos del presidente. Es entendible, no justificable bajo ningún punto de vista, pero uno puede entender por qué el gobierno tiene cierta o mucha reticencia a tratar este proyecto de ley que está en la Comisión de Planificación desde el 10 de junio. Más de un mes. Pero lo que no entiendo es por qué la oposición y los candidatos no se pronuncian al respecto. Y hablan y hacen promesa electoral de que se va a solucionar el tema. Tenemos la solución en puertas y no se pronuncian al respecto, no la apoyan. O por último, si la han repensado y piensan que quieren cambiar el proyecto de ley, ya pues que lo propongan. Ahorita tenemos, y esto es muy importante que la población lo reflexione, la composición del Parlamento, por el lado oficialista son arcistas, evistas y androniquistas. Y por el lado de la oposición, ahorita como digo, gente de Tuto, gente que está con Samuel, gente que está con Manfred. Maggie, esa composición no va a cambiar después de las elecciones.
Va a cambiar el número relativo, la fuerza relativa de cada una de estas, llamémoslas bancadas. Entonces, ¿por qué cuernos no podemos comenzar a consensuar las soluciones desde ahora? ¿Por qué jugar con la necesidad, ¿no? La angustia del pueblo boliviano, las filas larguísimas de días en nuestras provincias? Si en la ciudad son horas, las filas en las provincias, en todo el país, son de días. ¿Por qué esa indolencia de no querer hablar de la solución del problema y esperar hasta después de noviembre? Oigan, faltan 4 meses y los diputados seguimos en funciones y los senadores. Entonces, es una exhortación a los líderes políticos. Hay una solución planteada que tiene amplio consenso. Si quieren hacerle cambios, díganlo o presenten otro proyecto. Pero no, ¿por qué se quedan callados frente a una solución consensuada? Eso es lo que no logro entender. Claro, Miguel, en todo lo que han estado interviniendo, porque lo estamos acompañando, el tema de hidrocarburos y de carburante sale absolutamente en todos los espacios, en los foros, en los debates, en las entrevistas que están haciendo los diferentes candidatos. Algunos incluso han llegado a decir, no hay por qué esperar hasta agosto o hasta noviembre, que es cuando debe de asumir el nuevo gobierno, para tomar algunas medidas urgentes, considerando la situación gravísima que demanda medida inmediata por la emergencia. Eso número uno. Segundo, ¿cuándo fue que te reuniste con los representantes, sobre todo de Samuel y de Tuto? Me interesa saber, para ver cuál es el periodo que ha transcurrido desde entonces hasta ahora y si hay alguna manifestación dentro de la Asamblea Legislativa por parte de las bancadas que están ahorita fraccionadas, pero que representan o a Comunidad Ciudadana o a Unidad Nacional. Si algo te han dicho. Las reuniones con los equipos económicos de Tuto, de Samuel, fueron porque no fue solo una, fueron varias, entre yo diría mediados de abril y fines de mayo. Porque fueron varias, mira, la generación de un proyecto de ley, en mi experiencia, es eso, salen las ideas y luego las pones en blanco y negro y luego pides comentarios y consultas con expertos, ¿no? Pero fue eso entre mediados de abril y fines de mayo. Recuerdo bien, cuando presenté la versión final, perfecto, ¿algún comentario? No, ninguno, todo bien, perfecto, ahí lo presenté como un tema de consenso. Y también consenso con la CAO y con Pegasacruz y con ANAPO y con el Comité Multisectorial y la Cámara Nacional de Industrias y Gremiales y todo. Entonces, como digo, fines de mayo se presentó el proyecto de ley. Los tiempos políticos, recordamos. El 19 de mayo había que presentar las listas a candidatos de senadores y diputados. No, este proyecto de ley se presentó un poco después. Los partidos políticos estaban, digamos, ocupados con ese tema de las listas, pero ahora ya están ocupados con sus campañas. Pero si, como tú dices, en todos los foros, en todas las intervenciones hablan sobre solucionar, este es el problema más agudo que tiene la economía. Este es el problema que está haciendo que suban los artículos de la canasta familiar. Yo creo que la economía, el principal problema que tiene ahorita es los carburantes. Y este asunto soluciona este principal problema. Y me olvidé de decir algo. Lo que le hemos dicho al oficialismo, al ministro de Energía, al ministro de Economía, ¿no?, al ministro de Obras Públicas, al presidente de la Cámara de Diputados, personalmente se los he dicho, con esta ley aprobada ya tiene sentido y tiene lógica hablar de aprobar créditos. Por ejemplo, el crédito japonés de 100 millones. Yo creo que me he destacado de no aprobar créditos y siempre he argumentado por qué. Y no es decir no por opositor, sino que no podemos endeudar el país para que siga la fiesta del despilfarro.
Si hay esta ley de carburantes aprobadas y aprobamos el crédito japonés de 100 millones que es de libre disponibilidad, para que sean subastados de esta manera, ¿quién se opone? Para que sean Miguel, subastados y sean entregados al sector privado más eficiente, al privado más eficiente que ofrezca más litros de gasolina y diésel a cambio de cada dólar por 6.96. Entonces ya podemos hablar de Miguel, créditos. dos preguntas aquí. Primero, ¿quiénes están integrando la comisión? ¿No? ¿Quién preside la comisión que es responsable de analizar y de darle curso al proyecto de ley? ¿Quiénes están trabajando dentro de esa comisión? Y segundo, si cuán viable es lo que está propuesto, lo que está proponiendo, perdón, el proyecto de ley. Bueno, comienzo primero por lo segundo. Es absolutamente viable en opinión de toda la gente consultada. Y si no fuera viable, ¿quién ha dicho no es viable por tal o cual razón? Es que tiene que haber debate. Entonces es 100% viable y no soy el único que lo dice. Muchísimas instituciones y sectores políticos. Inclusive cuando hablo con diputados individuales de todos los colores, todos me dicen, qué interesante, sí, yo estoy dispuesto a apoyar, me parece muy bien, hermano, hagámoslo. Pero no pasa nada. Hay voluntades individuales, pero no hay las voluntades políticas. Y aquí a tu pregunta, ¿quiénes conforman la comisión? Por el lado de la oposición está pues Gustavo Aliaga, que es de Comunidad Ciudadana, pero este señor alguna vez también ha dicho, aunque Roca se pare desnudo aquí en la comisión, vamos a aprobar el presupuesto que mandó el gobierno, recuerdo, ¿no? Y es el que aprueba los créditos y parece más oficialista que el más recalcitrante de los masistas. Está Gustavo Aliaga, está Saúl Lara, de Comunidad Ciudadana, diputado por Cochabamba, está el diputado Porcel, José Luis Porcel, economista de Tarija, lo he hablado con él, le parece bueno. José Luis es candidato de tuto, creo que a primero o segundo diputado en Tarija, es decir, lo vamos a ver en la Cámara de Diputados la próxima gestión, es lo casi seguro. Creo que esos son los de oposición, pero no es tanto en la oposición. O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina y su gente, la gente que está en la Cámara de Diputados y Senadores, no se pronuncian al respecto? Me dicen, sí, he hablado con la senadora Cecilia Requena, me dice, parece interesante, ella lo ve, yo tengo gran respeto por ella. Ella es candidata a primera diputada por Samuel. Y nada, lo he hablado, ¿no? O sea, con tanta gente. Carlos Alarcón, que es el jefe de bancada en la sombra ha sido todo este tiempo, ¿no? De Comunidad Ciudadana, es el segundo pluri de Samuel y no se pronuncia. Y así seguimos. José Ormachea, candidato a primer senador, también se lo he comentado. Lo hemos comentado en un foro de jubileo también, donde estaban los equipos económicos. Y digo, ¿por qué no se pronuncian? No entiendo. Se llena la boca de que es el principal problema. Hay una solución ahí planteada sobre la mesa y la ignoran. Puede ser porque están esperando a que qué sé yo, las elecciones, y una vez estén en el gobierno, el mérito sea del que llegue al gobierno. Digo, si es que hay algún tipo de cálculo en ese sentido, considerando la campaña electoral. Bueno, y segundo, si bien es factible la ley por lo que nos estás diciendo, la ejecución o la puesta en marcha, el cumplimiento de esa ley, depende mucho de la voluntad política de quien está al mando del gobierno. Este gobierno todavía va a estar hasta noviembre. Bueno, la ley prevé plazos de reglamentación, ¿no? Para que esto funcione por el lado del Ejecutivo, pero los plazos son cortos, son de 15 días y no se necesita más. Digamos, para sacar una instructiva
en sustancias controladas diciendo ya dejen de joder a la gente porque ya la ley dice que no es sustancia controlada, yo creo que 15 días es más que suficiente, ¿no? ¿Qué más necesitas? Entonces, por un ejemplo, quizá el mecanismo de subasta del Banco Central es un poco más complejo, pues ya tengo un borrador, gente que entiende del tema, cómo funcionaba el bolsín, gente de banca, en 15 días, más que suficiente para ponerte a redactar eso. Pero volviendo a la apatía política, llamémosla, o a la apatía de los políticos, de no querer solucionar el problema agobiante del pueblo boliviano, hay dos motivos. Uno, de mezquindad político-electoral, decir, no, es que no quiero que otra persona se lleve el mérito, o si se soluciona el problema me quedo sin discurso, ¿no? Claramente hay eso. Y el otro elemento es también que hay mucha gente que medra de la corrupción que el actual sistema genera. Y entonces, mira, lo vi en muchos temas durante el gobierno de Yanine Áñez. Se mantuvo la corrupción que tenía el MAS. ¿No? Lo vi de cerca y lo vi, digamos, en la ABC, lo vimos en muchos sectores y lo vio toda la población. Entonces, ¿no será que los tantos salientes como entrantes no quieren dejar esta mamadera de corrupción? Claro, Eso también cabe en el análisis. Yo te iba a preguntar precisamente sobre ese factor. Dentro de las propuestas están medidas que significan la eliminación de trámites o de procesos o de contratos de negociación, lo que fuera, donde hay muchos intereses y en los cuales se han observado esto que vos has dicho. Malos manejos, muchas denuncias de corrupción en las diferentes áreas. Y ahí, para precisar cuáles serían, aparte de este tema del control, ¿no?, de que tenés que sacar un permiso para la compra de determinada cantidad de carburantes, que ahí me imagino existe la famosa aceitada como hay en todos los trámites. Si querés que te lo hagas rápido, cuesta tanto. Aparte de esto, que tiene que ver con la compra o con toda la burocracia que hay para cumplir con esos requisitos, ¿en qué otras etapas que tiene que ver con la provisión de carburante se plantean situaciones como esta, que pueden afectar intereses de los que están lucrando con la forma en cómo está realizándose todo en este momento? Mira, Magui, actualmente es una caja negra. Nos dicen que el gobierno destina millones de millones a la subvención. Le he preguntado al ministro de Energía, le he preguntado al ministro de Economía formalmente, mediante peticiones de informe escritas, ¿a cuánto asciende la subvención? ¿No? ¿Cuánto ha sido? ¿A qué precio compran comparado con cuánto venden? Le pido que año tras año me diga en cuánto compraron, a quiénes compraron, a qué precio. 6 meses y no me responde el ministro. Entonces, esa es una mega corrupción porque nos dicen que la subvención el año pasado estuvo por más o menos los 2,000 millones de dólares. Y cuando desglosamos los números vemos que no necesitamos subvención, que la subvención, o sea, hemos dicho que el precio internacional, ineficiente como es, ¿no? No está bien por debajo de $1 puesto en Bolivia, con todas las ineficiencias. Si le sacas las ineficiencias, estamos más cerca al $0,5. Estamos como por los 60 y pico centavos de dólares. Si le quitas la ineficiencia de intermediación, de impuestos, de sustancias controladas, etcétera. Entonces, aquí se juegan cientos de millones de dólares al año en corrupción. Y entonces llama la atención, digamos, molesta, pero no sorprende que el gobierno, el oficialismo,
quiera mantener las cosas como están. Lo que sí sorprende es que la oposición, buena parte de la oposición está en los mismos, porque seamos claros, el único que abiertamente ha apoyado este proyecto de ley es Manfred Reyes Villa, porque coincide con su oferta electoral de poder proveer diésel y gasolina sin subvención a menos de 5 bolivianos. Recordemos que sin subvención quiere decir sin filas, sin colas, sin contrabando, sin corrupción. Entonces llama la atención que los demás están calladitos. Y entonces yo pienso en el gobierno de Yanine Áñez. Durante el gobierno de Yanine Áñez se mantuvo ese esquema de corrupción como todos los otros. ¿Y quiénes participaron en ese gobierno, Maggie? Entonces, 1 más 1 es 2. Uno comienza a preguntarse, ¿por qué? Y ojo, los equipos económicos de Tuto y de Samuel, tengo el mayor de los respetos por las personas que lo integran. Son profesionales de primera y gente también por la que tengo mucho respeto. Estoy hablando de Ramiro Cabero, José Luis Carvajal, muchos otros. Pero entonces, ¿por qué cuando esto llega al plano político donde se necesita el apoyo parlamentario, reina el silencio? Claro, porque puede ser que los responsables de los equipos económicos que son a los que has señalado estén de acuerdo, pero la decisión o la voluntad política o el cálculo, lo que fuera, va en sentido contrario a lo que un razonamiento técnico de verdad específico, concreto, real sobre la propuesta pueda estar pesando. De eso no hay observación. Sobre la propuesta que está haciendo Manfred de los 5 bolivianos, si no me equivoco, es por litro, ha sido muy, muy cuestionado, pero eso puede ser para tema de otra entrevista, ¿no? Los programas y las propuestas que están haciendo en este momento los diferentes candidatos en el tema específico de hidrocarburos y de carburante. Volviendo a tu proyecto de ley, eso podría ser resuelto muy bien esta semana si es que la comisión trabaja y toma una decisión, y ahí hay 2 posibilidades: aceptarla o rechazarla, y quiero que me digas qué pasaría en cada uno de esos. En el supuesto de que apruebe el proyecto de ley, que emita un informe favorable al proyecto de ley, eso va a la Asamblea. ¿Cuál es el procedimiento y cuál es el plazo el que debería de cumplirse para que este proyecto de ley pueda ser aprobado y pasa al gobierno central, ¿no es cierto?, para su promulgación? ¿Qué tiempo demandaría si es que todo ocurre como debiera de ocurrir? Digo, bueno, primero en los plazos y en las voluntades. Claro. Primero recordemos que esta semana seguimos en un receso parlamentario que han forzado. Entonces, pero aquí quiero hacer un paréntesis y comentar algo interesante que no es ninguna infidencia. La semana pasada recibí la invitación del Ministerio de Energía. Recibieron hace mucho el proyecto de ley y lo están estudiando. Me anunciaron sus equipos técnicos, estuve en el Viceministerio de Energías. El equipo técnico anunció que tienen algunos comentarios, sobre todo cómo mejorar las definiciones, ¿no? Pero que lo ven bien. Entonces, mira, inclusive los técnicos, el equipo técnico, porque no se ha expresado el ministro aún, pero desde el viceministerio y los técnicos lo están revisando. Hemos acordado reunirnos esta semana para seguir viéndolo. Entonces, volviendo del receso la próxima semana, debería esa semana tratarse en la comisión. Cuando se aprueba o se rechaza en la comisión, es una recomendación que hace la comisión al plenario. No es que en la comisión vive o muere un proyecto de ley. Imagínate, son 12 personas, no podrían estar decidiendo a nombre de todo el Parlamento. Recordemos que el informe de la comisión recomienda aprobar o recomienda rechazar. Y siempre le ponen la muletilla de salvo mejor parecer de la plenaria.
Entonces, pero digamos, se debería aprobar. Y esto se debería, o sea, en 2 semanas debería estar aprobada esta ley como mucho. En 2 semanas. No entiendo, otra vez, no entiendo a los políticos que en el debate electoral dicen que quieren solucionarlo, pero la solución está a la mano y la ignoran. Claro, Porque aunque sea debatámoslo, en el ya mejor si de sus los, técnicos dicen que está bien, pero hay un político que dice que no, que está mal, pero que lo diga, debatámoslo. Y de repente, si tiene razón, cambiamos ese aspecto. Pero tú tocaste un tema. Creo que lo que molesta a los otros políticos es que Manfred Reyes Villa haya lanzado su campaña diciendo yo puedo traer a 5 bolivianos y lo voy a hacer. Y el proyecto de ley no dice a cuánto va a salir el litro de gasolina. Solo plantea quitar las ineficiencias. Y todos estamos de acuerdo en cuáles son, en que hay que quitarlas y que de esa forma se retiran. Entonces, yo creo que tienen miedo de que comience a llegar la gasolina a menos de 5 bolivianos y la gente diga, ah, Manfred tenía razón. Y pongámonos que no. Y mira qué ironía. Hay un candidato que ofrece subir el precio de la gasolina de 3.72 a 5 y lo acusan de demagogo populista. ¿Te das cuenta? Que es sin sentido. No está diciendo que va a bajar el precio actual, dice que lo va a subir y lo acusan de demagogo, ¿no? Entonces, es bien simple. El proyecto de ley no habla de precios, ni de precio del dólar, ni de cuánto va a costar. Solo habla de quitar las ineficiencias. Entonces, ¿por qué politizar una solución que necesita el pueblo boliviano con urgencia? ¿Cuándo fue la última vez que cargaste gasolina diésel? no Querida tengo Maya. vehículo, o sea que me he liberado de las filas y de la Bueno, tensión y del estrés. Hace porque yo la ya última vez cuántos años hará que no tengo vehículo. yo me pasé de 11 de la noche como a las 2 de la mañana, ¿no? Y uno ya piensa, uy, fueron solo 2 horas y media, qué suerte. Estamos ya normalizando el desastre. Claro, a ver, pensando nuevamente, si todo ocurriera bien, la ley se aprueba, hay un plazo, va a demorar 2, 3 semanas. Si fuera así de que remarco, todo va de acuerdo a ley, se hacen las cosas con voluntad política y comienza a implementarse lo que está establecido en la ley, estaríamos hablando que el combustible o el problema comenzaría a ser resuelto después de las elecciones generales. Estoy pensando en esto porque sin duda alguna en este momento, como bien señalas, es difícil separar cualquier tema que tenga que ver con medidas, con la administración del Estado, con propuestas para mejorar o cambiar algo, se las relaciona y tiene influencia de lo que está pasando en la coyuntura electoral. Y bien señalás, es una propuesta o está vinculada a una propuesta que es de Manfred y ninguno de los otros que son contrincantes en este momento va a dar pie para que pueda usarla de bandera. Ve, mi propuesta tiene un resultado. Pero ese argumento, como digo, cae por los suelos si consideramos que comenzaría a implementarse y se podrían ver los resultados después de las elecciones generales. Probablemente los tiempos serían, como dices, también podría ser más apresurados, digamos, pero creo que lo que dices es realista. No debería ser esto parte de un cálculo político electoral, pero la solución, o sea, día que nos tardamos en dar la solución, día que sufre la economía de las familias bolivianas y todos los bolivianos. Y no podemos darnos el lujo de esperar a que todo colapse.
y llegar al 8 de noviembre al cambio de gobierno, quien quiere que sea, con este problema. Además, decíamos, lo hemos hablado, no podemos dejarle esta papa caliente al próximo gobierno. Sea el próximo presidente Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina o Andrónico, si algunos piensan que va por ahí, sea quien sea, tenemos que arreglar este problema ahora. Grave para el próximo gobierno estrenarse con un problema como este. Entonces claro, comenzaría todo de cero también, ¿no? Y ahí va otro tiempo de espera. Exacto, y con Porque desgaste. estamos pensando que en noviembre asume un nuevo gobierno, hasta que se instale, hasta que comiencen a trabajar. Viene diciembre, que es un mes sumamente complicado. Estaríamos hablando del próximo año para luego que el comiencen a buscarse forzado receso parlamentario de fin de año que está en la Constitución. Estamos hablando que recién en enero. Por eso digo, o sea, ya ni se cuenta diciembre en cualquiera de las circunstancias, ¿no? Ya ni se cuenta. Ahora, decías un receso forzado la de esta semana, y por supuesto que llama la atención si uno toma en cuenta que las elecciones son el 17 de agosto, hay poco periodo, poco tiempo para que el Congreso funcione, tiene muchísimos temas pendientes. Y si bien todavía van a estar todo el mes de octubre, septiembre y octubre, ya me imagino lo que van a ser esos meses. No van a ser meses donde las cosas van a funcionar, van a funcionar con normalidad. ¿Por qué el receso en esta semana? Bueno, lo manda la Constitución y no es que hubo acuerdo, no queríamos ir a receso, pero el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, sacó un comunicado que a partir de tal fecha entrábamos en receso. O sea, ahí no se puede hacer mucho al respecto. Y lo han utilizado maliciosamente para aprobar presupuestos sin votación y artículos de contrabando en las leyes de presupuesto, lo hemos visto. Pero volviendo al tema que nos ocupa, querida Maggie, otra vez, hasta para el cálculo político electoral no se justifica el silencio que hay por parte de diputados y líderes de oposición. Tampoco, por supuesto, se justifica el silencio por parte del oficialismo, pero es que lo entendemos. Ellos son los que melean. Entonces la pregunta es, ¿por qué el silencio por parte de la oposición? Claro, el tema central está ahí, ¿no? Exacto. Como vos decís, no es que se justifique, pero no debe de sorprendernos que de parte del oficialismo pues se quiera frenar un proyecto de ley o una ley que va al fondo y que va a cambiar todas las cosas, todo cómo funciona en este momento. Y ahí sí podés hacer un comentario en que han quedado todas las denuncias que se han hecho de lo que ocurre en este momento y ya desde hace muchísimos años, incluido el año de la gestión de Yanine Áñez, como bien nos ha observado en este momento, en que han quedado todas esas denuncias. Y después quiero que en estos últimos minutos volvás a repetir cuáles son los puntos centrales que incluye el proyecto de ley que ya está en comisión, en análisis de una comisión. Y por parte del Ejecutivo también en análisis. Y por parte del Ejecutivo. A ver, lo primero que me preguntabas se me fue. Las denuncias de corrupción. Las denuncias de malos manejos directamente relacionados con lo que está haciendo el YPFB y que repercute, por supuesto, en la crisis que estamos viendo en la provisión de carburante. Lamentablemente quedó en nada. Ahí sí, con mucha pompa y circunstancia, la oposición armó una comisión de investigación a la cual a mí me sorprendió mucho que tuvo la quiescencia del oficialismo, se armó la comisión, estaban ahí otra vez, mira, el presidente, o no sé si el presidente, pero el vocero de la comisión era Carlos Alarcón, actual candidato a segundo diputado de Samuel.
y estaba Enrique Urquidi, y estaba Tatiana Áñez. No sé si Tatiana ahora es candidata a algo, es de Creemos. Me imagino que está en el bloque de Samuel, tampoco estoy seguro. Pero se hizo un informe, y un informe que apunta a que hay corrupción, pero un informe que para mí me dejó sabor a poco, y quedó ahí, en el papel, en el aire. No sé de ningún resultado de que la comisión lo haya presentado al Ministerio Público y que el Ministerio Público haya tomado cartas en el asunto. O sea, hay un dicho en política muy conocido: si quieres echarle tierra a algo, crea una comisión para investigarlo, ¿no ve? Todos lo conocemos. Porque, claro, se crea la comisión y entonces se distienden las denuncias, los ánimos, y la comisión tiene 60, 90 días para emitir su informe. Entonces ya el país comienza a pensar en otras preocupaciones, y ni periodistas muy bien informados como tú al final saben en qué terminó el tema, ni un diputado que también bien informado como yo sabe en qué terminó el tema. Porque eso sí llegó a aprobarse, o sea, a someterse a consideración y a votación en diputado, ¿o no? Que yo recuerde, no se ha sometido el informe a una aprobación de la plenaria. Que yo sepa, no. Es para preguntar. Claro, ¿no? Entonces quedó en nada, en un informe, un saludo a la bandera. Y está bien, no puede haber impunidad, pero la verdad es que mientras exista este gobierno con la misma gente, la impunidad es, digamos, el orden del día. Y está bien, hay que sancionar, y es una prioridad sancionar a los responsables de esta mega corrupción, pero no es suficiente, tenemos que solucionar el problema. Mira vos que el candidato a la presidencia por Alianza Popular, que es Andrónico Rodríguez, ha admitido anoche en la entrevista que le hicieron en la Red 1 que hay corrupción y que hay que combatirla de manera fehaciente y fuertísima, con toda la energía que se pueda, ¿no? Con toda la autoridad que se pueda. Andrónico ha reconocido, sí, hay corrupción, y es más, ha dicho, lamentablemente se está normalizando o se ha normalizado la corrupción. Bueno, y Andrónico, ¿por qué no se pronuncia sobre la ley de carburantes? He hablado con varios de los diputados que están en su línea y están de acuerdo los diputados, y Andrónico callado, Tuto callado, Samuel callado. Mi interpelación en este momento ya no es al gobierno, a quien sigo interpelando sobre este tema. Mi interpelación es a los candidatos de oposición, y Andrónico se dice opositor a este gobierno, y Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. ¿Por qué callan con relación a una propuesta para solucionar el problema principal que tienen las familias bolivianas en su economía? ¿Por qué callan? ¿Por qué pretenden ignorar el tema? Miguel, Y someter a los bolivianos a 6 meses más de suplicio. Claro, puede en este momento estar pesando el hecho, y que incluso te puedan decir que lo tuyo tiene que ver con la campaña electoral. Mira, les consta, por ejemplo, a Tuto Quiroga, me lo encontré en un avión en abril. Hola Tuto, ¿cómo estás? Charlamos durante el vuelo. Mira, estamos preparando este proyecto de ley. Ya nos hemos reunido con CAO, con todos. Esta es más o menos la idea, las ideas que han surgido. Ah, qué bien, me parece bien, interesante. Trabájenlo con Ramiro Cabero. Ah, perfecto. ¿No? Esto en abril. En mayo yo no aparecí en listas, porque no estaba con ningún apresto electoral. Ahora estoy en las listas de Manfred justamente por la coincidencia con Manfred en este tema y varios otros, como de cambiar el impuesto a la cerveza, dárselo a las gobernaciones, ¿no? Para reforzar la autonomía. Y bueno, aquí no estoy en una entrevista de proselitismo electoral, porque podría decir las propuestas
que hemos conversado y que se han materializado en el plan de gobierno con Manfred, y por eso estoy yo muy, muy contento de estar como candidato de Manfred por estas coincidencias programáticas, ¿no? Y entonces, pero nadie puede decir que yo comencé esto como una cruzada electoral, de ninguna manera. Esto lo he comenzado hace como 3 meses, cuando estaba en una independencia total, ¿no? Y bueno, si hay un candidato con el que tiene una coincidencia, y además fue una coincidencia, no es que él a partir del proyecto de ley pensó, dijo, sí, podemos traer en 5 bolivianos, no. Él y su equipo habían hecho sus propios cálculos de que esto podía salir en 5 bolivianos. Yo no me había fijado tanto en cuánto iba a salir el litro, pero en quitar todas las ineficiencias y o sea, transparentar y darle eficiencia a todo este sistema de suministro. Entonces, claro, si le quitas la corrupción y la ineficiencia, te llega la gasolina y el diésel a más o menos 60 y pico centavos de dólar el litro. Ya, ¿a cuánto pones el dólar? Te dirás si entonces el litro sale a 3, a 5 o a 10. ¿No? Pero en términos de que la gasolina, el diésel puesto aquí te sale más o menos a 60 centavos de dólar el litro, te lo han confirmado y te lo pueden confirmar un montón de operadores. Este viernes hubo en Santa Cruz, Maggie, un seminario al que no pude llegar por falta de vuelo, que mira, operadores privados me invitaron a comentar el proyecto de ley, porque hubo un seminario, te voy a pasar el dato para que entrevistes a los organizadores y todo sobre este tema, del sector privado, 100% privado, era organizado por la CAO, pero básicamente con los actuales y posibles importadores de combustible. Y he hablado con varios de ellos y les parece que esto les ayudaría un montón en bajar costos. O sea, a ellos les gusta porque les facilitaría la vida enormemente y bajarían los costos. Pregúntenles a ellos, ¿no? Entonces, otra vez, y bueno, me pediste que por favor reiteré en estos últimos minutos qué es lo que dice, qué es lo que propone el proyecto de ley. Este proyecto en de ley. En síntesis, sacar a yacimientos del medio. Si sacas la corrupción y la ineficiencia de yacimientos, entonces está el problema resuelto, ¿no? Primero, ¿cómo haces eso? Redefines lo que es hidrocarburos y defines lo que es carburantes, porque esa ambigüedad es lo que mantiene este monopolio pernicioso de YPFB. Segundo, le das al sector privado irrestrictamente la apertura, ¿no?, para participar en toda la cadena logística: importación, transporte, almacenamiento y comercialización. Yacimientos puede seguir operando por su lado, no se lo prohíbe. Tercero, sacar de todos los impuestos a esa cadena logística, ¿no? Impuestos a la importación, impuestos a la comercialización, y en el medio devolver con notas de crédito, parecido a lo de los CDIMS, ¿no?, los impuestos en el transporte, en el almacenamiento. O sea, neutralidad impositiva total, 0 impuestos. Además, esto por un año, Maggie, ojo, por un año, para que el próximo gobierno pueda ajustar nuevamente los impuestos según su visión, su política, su programa. Eso lo va a poder ajustar, volver a cobrar impuestos si es que quiere el próximo gobierno. Cuarto, sacar de sustancias controladas. Hablamos harto al respecto, ¿no? El diésel y la gasolina. Y quinto, el sistema de subasta. Se le da el dólar al tipo de cambio oficial, tampoco dice cuál es el cambio oficial, sería una impertinencia y un desacierto, pero el dólar al cambio oficial se lo subasta al más eficiente, se lo entrega a quien ofrezca más litros de diésel y gasolina a cambio. Son 5 puntos centrales. Esos son todos los puntos. La ley tiene 8 artículos o 9, es una ley cortita, es una ley muy simple, ¿no? Y si tiene 9 y no 5, porque son 5 puntos,
ya es por un rigor técnico de que, por decirte, hay que cambiar la definición en el artículo 197 de la ley de hidrocarburos, ¿no? Y hay que decir cómo la ANH como ente regulador tiene que actuar bajo esta nueva ley, bajo esta nueva normativa, pero son 2 o 3 artículos y el de rigor que se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias a la ley. Pero hay abrogaciones también y derogaciones específicas. Digamos, estos decretos que dizque liberan y son como dicen en Santa Cruz, de pliquiploco, ¿no? La liberación. De pliqui. ¿Qué te toca hacer, Miguel, en este tiempo? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en esta semana, ¿qué otros recursos tiene el diputado Miguel Roca para lograr que este proyecto de ley haga carne en los parlamentarios que están con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Bueno, primero yo voy a participar en cuanto a reunión sea convocada al respecto y sobre todo quedamos y espero, no espero lo contrario, que el viceministro nos reunamos esta semana para ver los aspectos que desde el gobierno piensan que sería conveniente cambiar en el proyecto de ley. Voy a trabajar de la manera con la mayor honestidad intelectual en ese tema y tengo la impresión de que en el equipo técnico del Ministerio de Energías hay una buena disposición. Entonces voy a trabajar en recibir las propuestas, las observaciones y sugerencias por parte del Ejecutivo. Luego, la próxima semana, volviendo del receso, voy a plantear que se lo trate en plenaria, porque hay una disposición de nuestro reglamento, en este momento no recuerdo el artículo particular, pero que si han pasado 15 días sin que la comisión se haya pronunciado, el diputado proyectista tiene el derecho de exigir que se trate en plenaria. Es decir, una comisión no puede frenar un proyecto de ley. Entonces, ahí se va a saber. Ahí voy a ver mis colegas de oposición, de oficialismo, quienes apoyan, porque el problema es que no lo ponen en el orden del día. Entonces voy a pedir un cambio del orden del día. Muchas veces hemos, desde la oposición, intentado eso y el oficialismo no quiere. Pero vamos a ver si voy a hacer solo, como he estado en otras ocasiones, o la gente, mis colegas de oposición, respaldan tratar esto. No estoy diciendo que se tiene que aprobar como está, pero tenemos que tratarlo y discutirlo. Lo quieren meter a la cacha, Maggie. Lo quieren meter al olvido. Y no puede ser sobre el tema principal. Y si piensan, no, es que este proyecto de ley no es bueno, que propongan uno mejor. O que señalen, por lo menos si tiene falencias, por supuesto que es mejorable, perfectible. Pero es que o que decir, abiertamente no hagamos digan, nada. o que abiertamente digan, no lo apoyo, pero que se pronuncien. Exacto, o por último ya no lo apoyo. Y que justifiquen ya cuál es su alternativa. No hagamos nada hasta el próximo año y que sigan sufriendo los bolivianos, que lo digan. Bueno, y ahorita ya mi a ver, interpelación es más a la oposición que al oficialismo. Porque del oficialismo no espero nada. Claro, como está ocurriendo ahorita en la campaña, ¿no? Las críticas, uno le consulta a la gente y yo ando preguntándole a todo, al que se me cruza en el camino. Porque ya ni le digo cuál es su candidato preferido, cuál es el que menos les disgusta, ¿no? A quién apunta la crítica y por lo general lo que escuchas es eso. La gente está más molesta con lo que está haciendo la oposición. Estoy hablando de los que no quieren saber más del partido oficialista del MAS. Están criticando muchísimo más a la oposición que al mismo candidato oficialista. Y voy a decir candidato oficialista, aunque Andrónico esté en esta alianza popular que está dividida en relación al MAS, que el MAS se ha partido también en varios pedazos. Pero no deja de ser una propuesta y una candidatura
que apuesta exactamente al mismo modelo que ha estado vigente en los últimos años. Pero bueno, Miguel, vamos a estar pues atentos, vamos a ver qué ocurre en esta semana, más allá de que estén en receso. Yo creo que el tipo o el tema de las negociaciones, de las conversaciones, de que se pronuncien o no, no tiene que ver necesariamente con lo que ocurre esta semana en el receso parlamentario. Hay cosas que se pueden avanzar tomando en cuenta hasta porque tienen más tiempo y desde la próxima semana arrancar ya con decisiones claras sobre el proyecto de ley. Exactamente. Mira, quedan hasta el 8 de noviembre 4 meses y pico en que los parlamentarios seguimos teniendo total vigencia, en que tenemos la responsabilidad de darle soluciones al país. Sí, los liderazgos se han diluido, han cambiado, pero al final, y los dejo con esta reflexión, Maggie, la oposición, hablemos de el antimás, el antimasismo. Hoy por hoy hay diputados que están con Tuto, que están con Samuel y que están con Manfred, los menos. Después de las elecciones, el antimasismo va a tener las mismas representaciones. Quizá uno que otro de otro frente. Pero entonces, ¿por qué entre, llamémoslo, las bancadas actuales, entre comillas, de Samuel, Manfred y Tuto, no nos podemos poner de acuerdo en algo tan crucial para los bolivianos? Después de las elecciones, lo que va a cambiar es el tamaño de cada una de las bancadas. Los líderes no van a cambiar. Entonces, ¿por qué la indolencia? ¿Por qué la miopía? No tiene cabida. Bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana, Miguel. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo por el tiempo. Tengo el documento, el proyecto de ley de hidrocarburos, y vamos a ver si consigo una entrevista para mañana, si fuera posible, con Álvaro Ríos, que es al que lo molesto cada vez que hablo o que trato de poner en mi agenda, el tema de hidrocarburos. A ver qué me dice. Perfecto. Si me mandas el teléfono de Álvaro Ríos, bueno, tú mándale la exposición de motivos y el proyecto de ley, pero también con gusto lo converso con él y si tiene preguntas, observaciones, es una persona muy conocedora del sector de hidrocarburos. Pero aquí estamos hablando del downstream. Ya lo que sale de las refinerías y todo, ¿no? Es un tema aparte. Sí, pero Álvaro tiene la mirada muy total, no es solamente muy conocedor y muy relacionado a hidrocarburos. Absolutamente. Y carburantes todo. También diría. Sí, exacto, sí. Por eso te digo. Es una persona muy competente en el rubro, sí. Tiene una mirada total, completa. Te voy a compartir el teléfono de Álvaro y le voy a enviar el documento que me mandaste, el proyecto de ley. Además es Álvaro Río Roca. Hasta mi pariente debe ser. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Que sea una buena semana y que te recuperes. Gracias por ese deseo. Te deseo una linda semana a ti y a toda la gente que nos está siguiendo en este momento. Bendecida semana. Un abrazo. Que así sea. Chau, Miguel. David, muchísimas gracias por hacer esto posible. Y a la gente que nos ha acompañado, como siempre, les digo gracias por su compañía y gracias también por ayudarnos a hacer que la entrevista se pueda difundir más, compartiéndola y comentando lo que ustedes acaban de escuchar. Hasta mañana, hasta otra conversación a partir de las 8 de la mañana. Chau, gente, que todos tengan una buena semana. A pesar de los pesares, que nuestra semana sea bonita, amable. Chau. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando.
cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.